Hay ocasiones en que algunos artistas se despegan del suelo y se sienten en las nubes cuando creen haber alcanzado el éxito definitivo, o incluso cuando apenas comienzan a experimentarlo. Es en ese momento cuando muchos de ellos empiezan a mostrar su verdadera naturaleza, creyéndose intocables. Pero algo que definitivamente nunca deberían hacer es meterse con el pueblo mexicano, el cual, por las buenas, suele ser amable con casi todos. Sin embargo, una vez que te metes con su gente, sus tradiciones y, sobre todo, con su comida, es difícil salir bien librado. Es por eso que hoy te presento esta lista de varios artistas que fueron cancelados, o que incluso siguen siendo cancelados, por los mexicanos. Comenzamos. Número 7. Después del trágico fallecimiento de su hermana Selena, a finales de los años 90, Abe Quintanilla, quien fue el autor de varios éxitos como Amor Prohibido y Como la Flor, formó su propio grupo llamado Cumbia Kings, contando con el apoyo del también compositor y productor Cruz Martínez. Alcanzaron el éxito comercial casi de inmediato con su primer álbum lanzado en 1999, y se consolidaron de forma impresionante al sacar su segundo disco. De pronto, en todos lados de México sonaban los Cumbia Kings. Su estilo de cumbia más pop, moderna y urbana seguía demostrando el gran talento de Abe a la hora de componer. Todo era gloria, hasta que, como suele ocurrir, comenzaron los problemas. El año 2006 no fue favorable para el músico, empezando por su decisión de separarse del grupo que había cofundado, debido a una supuesta traición por parte de Cruz Martínez. Esto lo llevó a formar una nueva agrupación, bautizada como los Cumbia All Stars. Abe, cuyo primer álbum planeaba promocionar por todo México y parte de Latinoamérica, se vio envuelto en una controversia poco antes de iniciar dicha gira. Gracias a varios noticieros, se viralizó un video bastante breve en el que se le escucha hablando de forma despectiva sobre los mexicanos, e incluso, como si nada, menciona la palabra con N. Como era de esperarse, después de esto le llovieron críticas y amenazas de todo tipo. Sin embargo, el músico se negó a ofrecer disculpas, al menos hasta que la fecha de su gira se fue acercando y notó que el odio en redes no disminuía. Fue entonces cuando decidió hablar y declarar que se sentía muy arrepentido por haberse expresado de esa manera. Aseguró que, en realidad, sus insultos estaban dirigidos a empleados del aeropuerto de la Ciudad de México, o del DF, como aún se le decía entonces, debido a problemas que había tenido con ellos. Afirmó sentirse orgulloso de sus raíces mexicanas e incluso dijo estar dispuesto a ir de puerta en puerta para pedirle perdón a todos los mexicanos. Aún así, los Cumbia Kings y sus derivados comenzaron a perder popularidad progresivamente, hasta el punto de que, a comienzos de la década de 2010, casi ya no se hablaba de ellos. En la actualidad, Cruz Martínez continúa presentándose en México bajo el nombre original del grupo, con un éxito moderado en sus conciertos. Mientras tanto, Abe sigue con su proyecto Cumbia All Stars, tocando mayormente en pequeños recintos de Estados Unidos y pasando mucho más desapercibido. Esos fueron los años increíbles que nunca voy a olvidar. Número 6. Obviamente, no podemos hablar de artistas cancelados en México sin mencionar a Tiziano Ferro. Ferro es un cantante italiano que inició su carrera formalmente en el año 2001, al lanzar Rosso Relativo, su primer álbum. De manera inesperada, este disco se convirtió en un éxito mucho mayor de lo que Tiziano imaginaba. Fue tan popular que se vendió increíblemente bien en países como España, México y Chile. Por ello, no lo pensó dos veces y comenzó a lanzar sencillos en español, como Loco, que alcanzaron el primer lugar en las listas de estos países. Convencido de que el mercado hispano era una verdadera mina de oro, Ferro comenzó a lanzar versiones en español de sus álbumes al mismo tiempo que las originales en italiano, logrando así un éxito comercial significativo. Fue un éxito impresionante, especialmente en México, donde incluso llegó a aparecer en programas como Otro Rollo. Sin embargo, para su desgracia, al igual que Abe Quintanilla, el año 2006 tampoco fue favorable para él. De estar en la cima del mundo, Tiziano Ferro cayó estrepitosamente después de que en varios programas de televisión se difundiera cómo se había burlado de las mujeres mexicanas durante una entrevista en su país natal. Una acción bastante torpe de su parte, ya que incluso el mismo presentador italiano notó las tonterías que estaba diciendo e intentó corregir la situación en el momento. Aún así, el cantante, en su ignorancia, insistía en que la única mujer mexicana hermosa era Salma Hayek. Estas declaraciones le valieron una enorme oleada de críticas, y hasta el día de hoy, 17 años después,
sigue sin ser perdonado por una gran parte del público mexicano que vivió aquella época. Ese mismo año, regresó a otro rollo, pero esta vez con la cola entre las piernas, para disculparse y repetir, una y otra vez, que había sido un tonto. 4 años después, en 2010, cuando muchos mexicanos ya habían dejado de seguir su música, Ferro volvió a hacer tendencia al hacer pública su orientación sexual. Esto, por supuesto, reavivó la conversación entre el público mexicano, que aprovechó para hacer bromas al respecto, insinuando que tal vez esa era la razón por la cual nunca le habían gustado las mexicanas. Número 5. En el siglo pasado y a comienzos de este, la cantante veracruzana Yuridia Canseco, mejor conocida simplemente como Yuri, disfrutó de un gran éxito en su carrera musical desde los años 80. Supo adaptarse con el paso del tiempo, lo que la posicionó entre los artistas mexicanos más destacados, con 40 millones de discos vendidos en total. Sin embargo, para su infortunio, sus opiniones y creencias anticuadas empezaron a pasarle factura ante una nueva generación que defiende con fuerza los derechos humanos. Como muchos miembros de generaciones anteriores, Yuri habla sin filtro, por lo que, especialmente en los últimos años, varios de sus comentarios han provocado la molestia del público mexicano. Ya sea por clasismo o por expresiones despectivas, sus palabras no pasaron desapercibidas. Mis respetos, yo quiero tener a alguien en mi casa como una persona con este físico. Con este. No importa el físico, es el talento. Pero si estás en Hollywood, tienes que ser muy mexicana, pero muy guapa, con un cuerpazo. Y tú sabes, y ella es todo lo contrario. O sea, quiere decir que sí se puede triunfar si tienes talento. Me hice un análisis, un instructivo de vida. Dice que hombre y mujer. Yo soy cristiana de nuevo, igual que Heidi. Yuri se negó a pedir disculpas, argumentando que nunca hizo nada malo. Sin embargo, tras notar que empezaba a perder público en sus presentaciones, de forma repentina comenzó, sospechosamente, a intentar quedar bien con la comunidad LGBT, y llegando incluso a lanzar una canción y un videoclip que fueron duramente criticados por querer aprovecharse de la causa para limpiar su imagen. Pero ya era demasiado tarde. La canción pasó sin pena ni gloria, y en la actualidad, la artista se encuentra más ausente que nunca del ojo público. Número 4. Este puesto es algo especial, ya que incluye a dos figuras, madre e hija, quienes han dado mucho de qué hablar en los últimos años y, por alguna razón, siguen como si nada hubiera pasado. En especial la madre, cuya lista de polémicas es tan larga que seguramente ya sabes de quiénes hablamos. Así es, Bárbara y Marta Higareda de Regil, un par de figuras públicas que actualmente son más conocidas por sus controversias que por sus logros profesionales. Bárbara de Regil es una actriz mexicana que comenzó su carrera profesional apenas en la década pasada. Su fama llegó al protagonizar la serie / novela Rosario Tijeras, producción que le abrió las puertas a otros proyectos medianamente exitosos. No obstante, su verdadera notoriedad surgió cuando se convirtió en influencer, permitiendo que la gente la conociera más a fondo en su día a día, lo cual no fue precisamente favorable. De haber sido considerada, en cierto modo, un modelo a seguir por su estilo de vida saludable y su carrera, terminó convirtiéndose en el blanco de burlas en todo el país, gracias a sus comentarios vacíos, fuera de lugar, y marcados por un evidente clasismo. Aunque al mismo tiempo también ha llegado a ser criticada por mentirle al público e incluso por poner vidas en peligro con tal de obtener ganancias, estas son algunas de sus polémicas más conocidas. Comenzamos con un clásico, aquella ocasión en la que se preparaba para una transmisión en vivo y, por error, se activó un filtro que la hacía lucir con un tono de piel más oscuro. Su reacción fue: ¡qué feo! Cabe señalar que también fue parte del grupo de decenas de actores e influencers que promovieron el voto a favor del Partido Verde durante una veda electoral. Para colmo, se mostró molesta y se ofendió cuando la cuestionaron, respondiendo que solo había expresado su opinión. Ni de fútbol se puede hablar porque siempre se arma controversia, y la gente siempre señala. Yo siempre he apoyado a las mujeres y la propuesta de refugios para mujeres y niños víctimas de violencia del Partido Verde me parece excelente. Y listo. Cada quien es libre de opinar, y ya saben que yo opino. No es un pecado salir a opinar. Todo el mundo tiene derecho de tomar un celular y expresarse. Lo más preocupante no es solo que dé sus opiniones, sino que además suele utilizar sus redes sociales para compartir lo que ella llama sabiduría cósmica. En otra ocasión, llegó al extremo de decirle a las personas víctimas de violencia que la solución era, casi literalmente, pedirle al agresor que cambie. Esa persona que te grita, que te golpea,
pídele con todo tu corazón que te trate como le gustaría que lo trataran a él. Pero sin duda, nada ha sido tan grave como cuando intentó usar su supuesto estilo de vida fit, ante millones de seguidores para promocionar una proteína que no solo era innecesaria, sino que tampoco cumplía con lo que prometía. El producto contenía ingredientes que no coincidían con lo declarado, lo cual se conoce como aminospiking, una práctica que consiste en añadir aminoácidos baratos para reducir costos de producción. Esto no es nada positivo. Un especialista en el tema se dedicó a analizar la fórmula del producto y confirmó todo lo anterior. ¿El resultado? Bárbara de Regil reaccionó con amenazas contra el experto, quien simplemente estaba brindando un servicio informativo y social. Mar de Regil no ha cometido acciones tan graves como su madre, pero también ha sido blanco de críticas y burlas debido a numerosos videos en los que evidencia claramente su burbuja de privilegios y su actitud clasista. Por ejemplo, este video que hizo junto a sus amigas, donde, según ellas, dan consejos a la gente para que deje de ser tan naca. Y, por supuesto, está el caso más reciente, en el que insultó a artistas con verdadero talento al intentar vender sus mediocres pinturas a precios exagerados. Aunque, al menos sin querer, esto sirvió para que varios artistas reales se dieran a conocer en redes sociales aprovechando el auge del tema. Más adelante, Bárbara haría una transmisión en vivo junto a Mar para defenderla, ofendiendo a quienes la criticaron de la única forma que sabe, atacando su estilo de vida y alimentación. Número 3. En este puesto, y en el siguiente, hablaremos de personas que, tristemente, a pesar de tener raíces mexicanas y de vivir literalmente del público mexicano, tienden a menospreciar al país cada vez que tienen la oportunidad. Pepe Aguilar es el ejemplo clásico de un hijo que intenta seguir los pasos de su padre, pero con menos éxito y talento, algo que, eventualmente, heredó a su hija, Ángela Aguilar. Ambos tienen sangre mexicana, aunque nacieron en Estados Unidos. Desde muy joven, Ángela comenzó a cantar junto a su familia, pero fue hasta 2018 cuando saltó a la fama con su disco Primero Soy Mexicana, título que tomó de una película en la que actuaba su abuela, Flor Silvestre. Así fue construyendo su lugar en el género regional mexicano, hasta que en 2021 alcanzó el estrellato al colaborar con Cristian Nodal en la canción Dime Como Quieres, la cual sonó tanto que muchos ya terminaron hartos de ella. Bueno, por eso, y porque la arrogancia que Ángela ha mostrado en entrevistas desde entonces ha erosionado el cariño que el público mexicano le tenía. Como cuando sutilmente dio a entender que había logrado más que Selena Quintanilla, quien, según ella, ya era una señora mayor cuando alcanzó el éxito. Por supuesto, nada enfureció tanto al pueblo mexicano como cuando Ángela Aguilar se colgó de la victoria de Argentina en el Mundial, al presumir que era 25% argentina. Ante esto, los mexicanos reaccionaron de la peor manera, alegando que ella solo se sentía mexicana cuando le convenía. Por más inocente que pareciera la publicación, este detalle provocó que la cantante ya no llenara sus conciertos como antes en el país y que continuara siendo blanco de burlas por parte de personas que todavía le recuerdan aquella publicación. En un intento de arreglar la situación, y en un caso parecido al de Bárbara y Mar, Pepe Aguilar intentó defenderla en un live, pero sus palabras solo lograron que aumentara el rechazo tanto hacia él como hacia su hija. Número 2. Y hablando de personas que muerden la mano que les da de comer, no podía omitir el caso más reciente, el de Yaritza y su esencia, un trío de hermanos dedicados a la música regional, que apenas estaban comenzando a ganar reconocimiento, pero que tan rápido como llegaron, se despidieron. Todo por ofender al país que prácticamente les había dado el poco éxito que tenían. Fue en enero de este año cuando el grupo fue entrevistado durante su visita a México. En ese momento, pudieron haber dicho cualquier cosa positiva sobre su experiencia en la CDMX, incluso mentir un poco para no quedar mal. Pero al parecer, el hámster en su cabeza, junto con su ego, no se los permitió. Sin que nadie se los preguntara directamente. Los tres terminaron quejándose de la ciudad, criticando la comida, el supuesto ruido que no los dejaba dormir e incluso afirmaron que la comida de Gringolandia picaba más sabroso que la de aquí. Por alguna razón, esto se viralizó más de medio año después, muy probablemente debido a la popularidad que estaban comenzando a disfrutar. Pero precisamente eso hizo que la gente descubriera más videos en donde se expresaban de forma negativa sobre el país de origen de sus padres. Incluso surgió uno donde la propia Yaritza le hace un fuchi a la poderosa Coca en bolsa. También se volvió viral una parte de un en vivo en el que ella decía no disfrutar hablar en español y que, si la gente no entendía inglés, se podía salir.
Todo este tipo de actitudes detestables por parte de estos hermanos con complejo de estadounidenses ha provocado un rechazo tan grande por parte del pueblo mexicano que no se veía desde los tiempos del mismísimo Tiziano Ferro. Y a pesar de todo, y de sus disculpas menos creíbles que las del italiano, dudo que estos jóvenes desvergonzados se libren fácilmente. Por eso es muy acertado el dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Número 1. Y por si se preguntaban quién podía estar por encima de todos en una lista de personas canceladas por todo el país, era obvio que el puesto sigue ocupado por la más que funada Carla Panini, de quien ya ni siquiera es necesario explicar nada. Todo se resume en un, tu madre. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si recuerdan a alguien más que haya sido cancelado por México, no duden en dejarlo en los comentarios, así como su opinión sobre los personajes mencionados. Ya sabes, si el video te gustó, puedes dejar tu like, suscribirte y compartirlo con todo el mundo.